un secreto. Hoy os traigo un caso real, muy crudo y muy duro, que impactó mucho a todo el país, porque la víctima fue una niña de 11 años. Vamos a hablar del que sería conocido como el exorcismo de Almansa, aunque realmente no fue un exorcismo como tal. Nos trasladamos al 18 de septiembre de 1990, en una vivienda situada en la calle Valencia número 4, en la localidad de Almansa, en Albacete. Rosa González era una mujer vecina de Almansa y era conocida en la zona como curandera o sanadora. También hay que destacar que Rosa tenía una mezcla de creencias espiritistas, de curanderismo y de rituales caseros. Esta llegó a creer que tenía supuestos poderes y que podría curar de cualquier mal solo con la imposición de sus manos. También Rosa fabricaba ungüentos y brebajes. Rosa tenía 36 años cuando su fama se estaba haciendo cada vez más y más grande. Llegó a ganar muchísimo dinero. Llegó al punto que su marido, Jesús Fernández Pina, que era zapatero de profesión, dejó su trabajo para ayudar a Rosa con sus rituales. Se dice que Rosa llegó a creerse tanto sus poderes que engatusaba a la gente haciéndole promesas muy difíciles de cumplir. Sí que es cierto que Rosa conocía las propiedades de infinidad de plantas que ayudaban a paliar los dolores y eran pues realmente efectivos. Esto hacía que ella realmente creyese que tenía muchísimo poder y que era capaz de casi cualquier cosa. Un buen día llegó a oídos de Rosa un rumor que se había extendido bastante por el país, que decía que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. Así que, cegada por la avaricia, porque cada vez quería más y más, embaucó a su hermana pequeña, llamada Ana, para que formase parte de su empresa de sanación. Ana no hacía nada, simplemente acompañaba a las sesiones y observaba lo que Rosa hacía. Y pese a no hacer nada, esto le daba mucho prestigio. Aunque tenía cientos de clientes, destacaba por encima de los demás María de los Ángeles, que era también vecina de Almansa, y que visitaba la casa de Rosa con cada vez más frecuencia. Las crónicas de la época cuentan que Rosa y María de los Ángeles tenían una relación lésbico-amorosa. María de los Ángeles fue metiéndose cada vez más y más en la vida de Rosa y además, junto con ella, metiéndose mucho en el esoterismo. Pero realmente Rosa no tenía un interés más allá de buscar convencer a María Ángeles para que junto con su hermana María Mercedes formasen parte de su empresa. Así tendríamos, por una parte, a Rosa y a Ana, y por la otra parte a María Ángeles y a María Mercedes. Recordar que Rosa pensaba que tendría mucho más prestigio si fuesen parejas de hermanas, y así funcionaría mejor su negocio. Por tanto, así ahora serían dos pares de hermanas, las González por un lado y María Ángeles y María Mercedes por otro. El 15 de septiembre de 1990, estas cuatro mujeres salieron a cenar por el pueblo. Llegado a un punto de la noche, Rosa comenzó a encontrarse un poco mal, así que decidieron irse las cuatro a su casa. Ya en la casa, las cuatro mujeres consumieron plantas con efectos psicotrópicos que eran recolectadas por la propia Rosa. Llegado a un punto de la noche y bajo el efecto de estas sustancias, Rosa y María de los Ángeles comenzaron a tener relaciones sexuales, invitando a las otras dos mujeres a unirse. Por la mañana, Rosa y María Ángeles salieron a coger hojas de belecho para seguir con su fiesta.
llegó un momento en el que Ana, la hermana de Rosa, empezó a no sentirse a gusto y decidió marcharse a su casa. Pero aún sin ella, la fiesta siguió con las otras 3 mujeres, en una orgía ritual en la que sucedieron cosas bastante escatológicas que no voy a contar. Estas mujeres llegaron a coger a los hijos de María Ángeles y a meterle los dedos en la garganta con una brutalidad que acabaron haciéndoles sangrar. Estas mujeres, en su delirio, alegaban que los niños tenían el demonio dentro y tenían que sacárselo. El padre de los niños, Martín, asustado ante tales actos, decidió llevarse a los niños. 3 días después de esta fiesta, de estos desvaríos y de este descontrol mental, María Ángeles tuvo la regla y comenzó a sangrar. Rosa, en su estado mental tan alterado por todas esas sustancias psicotrópicas que había consumido, pensó que lo que le pasaba a María Ángeles era una posesión demoníaca y empezó a agredirla con patadas y puñetazos. María Ángeles, presa del pánico y sin saber cómo detener la agresión de Rosa, en un acto de cobardía, culpó a la niña Rosita, la hija de Rosa, que tan solo tenía 11 años de edad. María Ángeles alegó que la culpa era de la niña porque estaba embarazada del diablo. Rosa ordenó a estas 2 mujeres, María Ángeles y María Mercedes, que sujetasen a la niña con fuerza. Rosa introdujo sus dedos en la vagina y en el ano de la niña y comenzó a sacarle las entrañas. Los datos y detalles son muy escabrosos, por eso he decidido no contarlo. La niña Rosita, indefensa y muerta de dolor, le pedía por favor a su madre que acabase ya. En febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete dictaminó que ninguna de las 3 mujeres era imputable dado a su estado mental en el momento de los hechos. 2 de ellas fueron llevadas a un psiquiátrico, Rosa y María Ángeles, donde fueron internadas, necesitando una autorización judicial para poder salir. La tercera, María Mercedes, quedó en libertad. La sentencia dicta que Rosa González fue absuelta por el delito de parricidio y lesiones y que María Ángeles fue absuelta del delito de asesinato y lesiones, ya que decían que ambas se encontraban en un momento de enajenación mental. María Mercedes quedó absuelta del delito de asesinato, ya que no se pudo probar su participación en los hechos. Y aquí es donde termina el impactante caso del exorcismo de Almansa. Realmente se le llama así, pero no hubo ningún exorcismo. Fue un momento de delirio de Rosa y las otras 2 mujeres que llevaban 4 días consumiendo sustancias psicotrópicas, cuando ya de por sí se cree que Rosa González ya tenía algún trastorno mental que le hacía creerse que tenía supuestos poderes, que tenía una inteligencia y unos poderes supremos y que podía hacer cualquier cosa para curar a cualquiera. También estaba bastante obsesionada con el tema de las posesiones, de los demonios. Entonces, esto fue una bomba, un cóctel molotov que en ese delirio pues hizo lo que hizo con su hija. Para mí es muy injusto que quedasen libres, porque además la niña tuvo que sufrir muchísimo. Pero como su estado mental era el que era, pues quedaron absueltas, quedaron libres. Uy, nota. Así que nada, aquí os dejo este caso. No he entrado en muchos detalles de lo que le hicieron a la niña. Los hay en algunos podcasts, pero yo, pues la verdad, creo que no es necesario traer esto por aquí. Así que muchas gracias por estar un día más aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.